dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y en esta mañana como vamos a tomar del pan y del vino, vamos a estar pensando especialmente en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Y para ello, pues vamos a irnos, como es habitual desde hace ya un poco de tiempo, al capítulo 53 del libro del profeta Isaías, Isaías 53, en donde estamos analizando su versículo 8, Isaías 53, 8, en donde la palabra de Dios nos dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En ese versículo estamos desde hace ya algunas semanas, algunos meses, y prácticamente hemos hablado de todo su contenido. Si lo tenéis ya por delante, hemos hablado de la cárcel, entendida porque el Señor no fue a ninguna cárcel, entendida como la angustia suprema por la que pasó. Hemos hablado de sus juicios, juicios a mano de los hombres, de las autoridades religiosas, de las autoridades civiles, pero sobre todo juicio a mano de Dios. Hemos hablado de su resurrección, con la palabra quitado. Hemos hablado de lo que significa su generación. Aquí las palabras dan lugar a distintas interpretaciones, distintos significados, y dijimos que podíamos entender básicamente dos principales. Uno que habla de la condición eterna de aquel que había de morir, y otro que habla de la innumerable generación, es decir, innumerable cantidad de creyentes que confiarían en él. Hablamos también de fue cortado bruscamente, quitado bruscamente, y fue cortado de la tierra de los vivientes. Dijimos ahí dos significados: no solamente cortado bruscamente en esta tierra, puesto que esta no es la tierra de los vivientes, esta es más bien la tierra de los moribundos. La tierra de los vivientes es aquella donde uno está en compañía de los santos, de los espíritus de los santos hechos perfectos, de los ángeles, en la presencia de Dios. Pues de esas dos tierras, por así entenderlo, fue cortado el Señor Jesucristo. Y también dijimos algo acerca de la última frase: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dije algo acerca de la condición de ese pueblo y de que, como aquí se indica, todos los sufrimientos del Señor fueron debidos a la condición de ese pueblo. Por tanto, ya podíamos pasar al versículo siguiente, porque ya hemos hablado de todo eso, pero he creído conveniente seguir deteniéndonos en la última frase del versículo 8, porque aquí tenemos doctrinas muy importantes que debemos de recordar una y otra vez, que debemos de traer a nuestras mentes y a nuestros corazones. Como dice el mismo Isaías en el capítulo 28, necesitamos renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, para interiorizar las grandes verdades de nuestra salvación, y no solamente para interiorizarlas, sino para vivir en consonancia a ellas, en gratitud a Dios por ellas. Así que aunque hemos hablado ya de estas cosas, y hemos hablado alguna vez en este capítulo 53 de Isaías, si lo tenéis por delante, porque por ejemplo en los versículos 4, 5 y 6 aparece con frecuencia la palabra nuestros, nuestras y nosotros, ¿veis? Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz. Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que contiene la palabra nuestras o nosotros. Repito, creo que es conveniente volver a recordar otra vez ciertas doctrinas en relación con la última parte del versículo 8. Así que eso vamos a hacer en esta mañana, si el Señor lo permite y con su ayuda, pero antes vamos a leer a partir del versículo 7 esa estrofa de ese cántico, porque es una poesía en hebreo, la estrofa penúltima de ese cántico, versículos del 7 al 9. Dice ahí la palabra de Dios: angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzaremos con el comentario. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos muchas gracias porque podemos reunirnos sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin nada que nos atosigue, sin ninguna persecución, sin nada que nos impida estar a tu pueblo reunidos para recordar en esta ocasión el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, para proclamar lo que tú dices en tu palabra, esperando que tú derrames tu bendición sobre todos los presentes, sobre los que son tus hijos, para que vivamos cada vez más como debemos, y para los que no te conocen, si está en tu voluntad y en tus planes, tú tengas misericordia de ellos. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones materiales y espirituales. Y aquí, en esta mañana, puesto que vamos a seguir hablando de grandes cosas de tu palabra, necesitamos una vez más que tu Santo Espíritu nos guíe, que abra nuestros corazones y que aquellos que podamos estar o que puedan estar con sus mentes distraídas en otros lugares, que tu Santo Espíritu obre en todos para que la semilla no quede sobre la superficie del camino y antes de salir por la puerta el diablo la haya arrebatado. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades y bendice tu palabra para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que nos quedamos con la última parte entonces del versículo 8, que dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya dije que en todo el versículo se está hablando, y en el versículo anterior en tercera persona, ¿verdad? Angustiado él, afligido, por cárcel y por juicio fue quitado. Se está hablando en tercera persona. Pero aquí, al final del versículo 8, Dios dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es Dios ahí el que está hablando, diciendo que su siervo fue herido por la rebelión de mi pueblo. Y aquí me quiero ya detener porque cada uno de los que estamos aquí en esta mañana deberíamos decir, o más bien deberíamos poder decir, por mi rebelión fue herido, por mi pecado fue herido, por mi condición fue herido, por mis pecados fue herido, por mis rebeliones fue herido. Esto es lo que debemos pedir a Dios que sea una realidad en todos los presentes, que todos podamos decir esto, por mi rebelión, por mi pecado. Así que en lo que sigue hablando a continuación, todos debemos mirarnos cada uno a nosotros mismos, porque aunque hablo yo también a veces en tercera persona, todos deberíamos de decirnos una y otra vez si esto que está escrito por mí, porque es importantísimo que todos nos lo hagamos nuestro, porque los que no pueden decir por mi rebelión el Señor fue herido, debe pensar cuál es su condición, y su condición es que sigue en su rebelión. Y no hay ningún rebelde a Dios que haya podido conseguir nada. Los rebeldes contra las autoridades, contra los reyes o contra los gobernantes, a veces pueden salirse con la suya. Pero un rebelde contra Dios, evidentemente, nunca se saldrá con la suya. Y solamente hay dos posibilidades, o decir, él fue herido por mi rebelión, y si no soy capaz, no puedo decir eso, es que aún tengo que decir, estoy en rebeldía contra Dios. Pues esta frase implica muchas cosas. Y como no podemos extendernos en todas, pues las enumeraré, de algunas diré algo más y de otras un poco menos, pero implica por lo menos 7 cosas. Esta frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido. En primer lugar, implica que hay una diferencia de personas para con Dios, en los propósitos de Dios, que hay unas personas que son su pueblo
y que hay otras personas que no son su pueblo. Eso está claro, ¿verdad? Por la rebelión de mi pueblo fue herido, pues como todos no son su pueblo, pues hay unos que lo son y otros que no lo son. Primera cosa que es lógico que así fuera, ¿verdad? Ahora bien, nos podemos preguntar, y bueno, ese pueblo, porque esa es la cuestión también, ¿desde cuándo es pueblo de Dios? Porque algunos dicen, pues es pueblo de Dios desde que la persona cree. La persona es incrédula, llega un momento que cree, y cuando cree forma parte del pueblo de Dios. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste. Los que eran tuyos, los que eran tu pueblo, tú me los diste. ¿Desde cuándo eran su pueblo? ¿Y desde cuándo se los dio al Señor? Y la Biblia nos dice que ese pueblo era desde antes de la fundación del mundo y que fue dado al Señor, el Señor está hablando en Juan capítulo 17, antes de que el Señor muriera por ellos. Es la doctrina bíblica, ¿verdad? El Señor tiene un pueblo, Dios escoge un pueblo en Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículos 4 en adelante, o 3 y 4 en adelante, escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, así que el pueblo, el Dios omnipotente, para el cual todo es presente, el pueblo ya era conocido por Dios, y ese pueblo, Dios, en sus decretos eternos, se los da al Hijo, y el Hijo viene para morir por ese pueblo. Hay muchísimos pasajes que hablan esto que estoy considerando. Veamos uno en segunda carta a los tesalonicenses, dejemos ahí Isaías, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Versículos 13 y 14. Decía Spurgeon que si este fuera el único versículo de la Biblia que hablara de este asunto, ya no necesitaría ninguno más. Es suficientemente claro. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Amados desde cuándo? La Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Amados por el Señor. Y ahora, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios os haya escogido desde el principio, y desde el principio no significa desde que tú naciste o desde que te llegó el Evangelio, sino desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice, debemos dar gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Y para qué escoge Dios? Para salvación. Dios escoge un pueblo, Dios hace diferencia entre personas y dice, este es mi pueblo, y este pueblo Dios lo escoge para salvarlo. Y ahora viene el procedimiento, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, ¿cómo es la salvación? Porque el Espíritu santifica. Y para eso, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, la fe entra por el oír, Dios llama mediante el Evangelio, ¿a quién llama? A su pueblo que había escogido para salvación. Dice, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Repito lo de antes. Está claro entonces que si alguien forma parte del pueblo de Dios, no es por ningún mérito suyo, ni por ningún mérito de sus padres, ni de sus familiares, ni de nada, de por nada, porque antes en su condición humana era un pueblo rebelde. Yo digo, volvemos a Isaías, ¿no deberíamos mostrar una profunda gratitud todos aquellos que decimos, Él murió por mis rebeliones? ¿No deberíamos vivir y esforzarnos por vivir en obediencia y en santidad? Cuando acabo de leer en Tesalonicense que nos salvó mediante la santificación por el Espíritu, si estamos llamados a salvación por un proceso de santificación. Si yo puedo decir murió por mis rebeliones, ¿no debo esforzarme por vivir en santidad? ¿Alguien puede decir entonces Dios hace acepción de personas? La Biblia dice en muchos sitios que Dios no hace acepción de personas en sus juicios, ni en su juicio con las personas, ni con los pueblos, ni con las naciones. Pero sí dice la Biblia que Dios ha elegido, que ha discriminado unos tomados de Isaac
y otros tomados de Ismael, unos tomados de Jacob y otros tomados de Esaú. Y la Biblia lo que nos dice es que, como hemos leído, la elección es para salvación y, por tanto, al Redentor se le entrega el pueblo elegido para salvación y, por tanto, el Redentor muere por ese pueblo elegido para salvación que se le entrega y, por tanto, las bendiciones por medio del Redentor son solamente para ese pueblo. Hay un pueblo de Dios. Esto implica muchas cosas, porque como Dios no improvisa, como Dios desde antes de la fundación del mundo tiene sus planes y sus decretos, esto implica, lo digo rápidamente, que el decreto ese de Dios, el plan de Dios, era definido en cuanto al número de personas que formarían su pueblo. ¿Lo entendemos, verdad? Tiene que implicar eso. No es que Dios dijera, va a ser mi pueblo 1 millón, pero ahora sobre la marcha, en el siglo XXI, he visto a 4 personas que también pueden formar parte de mi pueblo y van a ser ya 1 millón más 4. El decreto es tal que el número es un número fijo. Todos aquellos, dice en el libro de Apocalipsis, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto implica también que el decreto es libre, es decir, que Dios elige libremente a las personas porque nadie tiene más mérito que otro. Todos estamos al mismo nivel cuando Dios escoge a su pueblo, porque todos éramos personas rebeldes. Es un decreto libre en cuanto a la soberana voluntad de Dios, porque el alfarero no tiene que dar explicaciones al barro de por qué lo hace así. Y es un decreto absoluto porque nada ni nadie puede frustrarlo ni puede impedirlo. Cuando Dios escoge un pueblo para salvación y se lo da al Redentor y el Redentor muere por ese pueblo, pues nada puede hacer ni nadie puede hacer que alguien de ese pueblo perezca para siempre. Imposible. ¿Entendido es? Hay multitud de pasajes que confirman esto que estoy diciendo. Los que conocéis la Biblia conoceréis esto. No los vamos a buscar, pero os leo algunos. Dice en Romanos capítulo 11, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que ya estaban ordenados para vida eterna. Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor dijo en una ocasión a unas personas, no creéis porque no sois de mis ovejas, no al revés. No vais a ser de mis ovejas porque no creéis, no, sino no creéis porque no sois de las ovejas que el Padre me ha dado. Judas dice en su carta, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando habla de los apóstatas, dice personas que han entrado, que habían sido destinados, la palabra significa escritos de antemano, habían sido escritos de antemano para condenación, igual que de antemano otros habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero. Esta es la doctrina que aparece en la Biblia, esta es la doctrina en que tenemos que estar confirmados los creyentes, esta es la doctrina que tenemos que defender con valentía, por más que nos digan que somos lo que sea. Esta es la doctrina de la que hemos de obtener nuestra gran confianza, nuestra gran seguridad. Dice en otro lugar, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, una y otra vez, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿me considero yo así? Porque si Dios escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo débil, a menos que yo me considere así, no soy del grupo de los escogidos de Dios. Es fundamental que nos preguntemos, alguno dice, yo no soy tan necio. Pues si dices no soy tan necio, la palabra de Dios te dice todavía podía ser un poquito más.
todavía podías ser un poco más necio si te consideras que no eres necio. Y si te consideras que no eres débil, no sabes cuánta es tu debilidad. Todos deberíamos poder decir eso, como el apóstol Pablo decía. Comenzó diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, y terminó diciendo, yo soy el más pequeño de todos los pecadores, o el mayor de todos los pecadores, o el más pequeño de entre todos los santos. Así que la doctrina no es que Cristo muriera por todos, como dicen algunos, y después las personas elijan, o que incluso Dios elija entre aquellos por los que Cristo murió. No es eso, es al revés. Repito, no es que Cristo muriera por todos y luego las personas eligieran o luego Dios eligiera entre el grupo de personas. La doctrina es al revés, Dios elige entre las personas y por eso Cristo tiene que morir por ellas, porque no hay otra solución para esas personas. El pueblo que fue dado a Cristo era un pueblo rebelde y Cristo fue herido por la rebelión de mi pueblo. Sigo adelante porque digo que hay muchas cosas en esta frase en las cuales no podemos detenernos mucho, pero las iré enumerando. En segundo lugar, por la rebelión de mi pueblo fue herido, implica que, así como no hay diferencia en la condición de las personas para la elección, todos rebeldes, sí que hay diferencia en las vidas de las personas cuando son llamadas por esa elección. ¿Nos hemos enterado? No hay diferencia en cuanto a la elección de Dios, he dicho antes, es soberana, no hay diferencia, pero sí que tiene que haber una gran diferencia entre las personas elegidas una vez que son llamadas y las que no son llamadas o no han sido elegidas. Hemos leído en Tesalonicenses que los escogidos para salvación son para santificación. Así que los llamados, porque son elegidos, tienen que crecer en santificación y tienen que mostrar con sus vidas que son completamente distintas o distintos al resto de personas que no han sido elegidas o que aún no han sido llamadas, que aún siguen en su rebeldía. ¿Cuál es el propósito de la elección de Dios? ¿Cuál es el propósito de que Dios creara el universo, el firmamento, a las personas? Dios podía haber creado un mundo de hombres y mujeres sin pecado, un mundo de ángeles santos, podía haber hecho otra cosa, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer las cosas así y para la salvación y en la elección? ¿Cuál es el propósito? Decimos, la gloria de su nombre. El propósito de Dios en todo es glorificar su nombre, glorificar su gracia. Y ese nombre es glorificado por medio de la santidad de los que son elegidos y llamados. Por tanto, el pueblo de Dios no puede seguir siendo un pueblo rebelde. Es imposible que una vez que ha sido llamado, siga en su rebeldía. Segunda cosa, entonces, diferencia en los propósitos de Dios, diferencia en las vidas de los que son o de los que no lo son. Veamos otro pasaje, libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7. Versículo 6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Dice el Señor a su pueblo, y nos lo dice a nosotros, a su pueblo, a su iglesia en el día de hoy. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Deuteronomio 7, 6. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Aquí algunos pueden decir, bueno, santo significa apartado, ¿vale? No significa que sea santo en perfección, sino apartado. Bueno, pues Dios dice, tú eres pueblo santo, entiéndelo como quieras. Tú eres pueblo apartado, tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Pero ya hemos visto en otro pasaje que ha sido apartado para que crezcan en santidad. Pero sigo leyendo. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por tanto, si eres cristiano o cristiana, si Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos sobre la tierra, tú no puedes querer ser como los demás. En un sentido, si eres cristiano, eres como los demás. Tu condición es la misma.
Pero en otro sentido, si eres cristiano, no puedes ser como los demás. No puedes querer ser como los demás. No puedes vivir ni querer vivir como los demás. No puedes tener los dioses que tienen los demás. No puedes tener los objetivos en la vida que tienen los demás, porque has sido escogido como un pueblo santo y especial. Y lo que decía al comienzo es que cada uno nos tenemos que hablar a nosotros mismos y decirnos, aunque en relación con mi condición soy como los demás, no soy más santo que los demás, ni soy menos pecador que los demás, aunque en un sentido soy como los demás, en otro sentido no puedo querer ser como los demás, porque no soy como los demás, porque no puedo querer vivir como los demás, ni puedo tener los dioses que tienen los demás. Eso me lo tengo yo que decir. Si las palabras, por la rebelión de mi pueblo fue herido, yo me las aplico a mí mismo. Sigo leyendo. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Dios y os ha escogido. No por ser más. Hemos leído que Pablo dice en 1 Corintios lo vil, lo necio y lo despreciable del mundo. No es que fuerais el pueblo más grande ni el mejor. Pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios os amó. Y aquí debo pararme y decir, Dios me amó, verdaderamente Dios me amó, no porque fuera más santo, ni porque fuera a ser más santo, ni porque fuera menos pecador. Dios me amó, pues si verdaderamente me amó, yo debo vivir en agradecimiento a ese Dios que me amó. Versículo 8. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Versículo 9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el único Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. En persona, dice, da el pago al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Si alguno se está diciendo, bueno, pues ¿qué culpa tengo yo si Dios no me ha escogido? Esto que está diciendo Emilio. ¿Habéis estado atentos a lo que dice al final del versículo 9 y el principio del 10? Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que guardan sus mandamientos y que da el pago en persona al que lo aborrece. Esto forma parte de la proclamación del Evangelio, de manera que el que no obedece a Dios lo aborrece, el que no obedece sigue siendo un rebelde. ¿Y qué debe de hacer? Arrepentirse. La persona debe arrepentirse, pedir a Dios la gracia y la misericordia que necesita para eso. No hay excusa, queridos todos. Y si queréis, os puedo hacer un paréntesis y recordaros, creo que una vez os hablé acerca de este asunto. Ya. Porque muchos dudan de si forman o no parte del pueblo de Dios y muchos se engañan a sí mismos diciendo que forman parte del pueblo de Dios cuando no forman parte. Así que para los que dudan y para los que se engañan, son estas palabras y es lo que ahora os voy a recordar que creo que os he dicho en otra ocasión. Porque la vida cristiana de principio a fin precisa de arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. La vida cristiana comienza con arrepentimiento y fe y continúa durante toda la vida, durante toda la existencia con arrepentimiento y fe. Y es necesario que todos, incrédulos y creyentes, veamos si esto se da en nuestra vida, arrepentimiento y fe. Por eso digo que voy a recordar lo que me sucedió en una ocasión con una persona a la cual fui a exhortar acerca de sus pecados. Me respondió, si soy una persona elegida y creyente, no hace falta que me arrepienta, porque como soy elegida, una persona elegida, pues seré salva. Así que no hace falta que yo me arrepienta. Y me dijo también, y si no soy escogida, soy una persona no escogida y soy incrédula,
pues aunque me arrepienta tampoco me voy a salvar, porque no soy escogida y soy incrédula. Así que según su razonamiento, que es contrario a lo que dice la Escritura, no tenía que arrepentirse tanto si era creyente como si era incrédula. Cuando la Biblia, repito, es todo lo contrario. Nos dice, si eres incrédulo, tú tienes que arrepentirte delante de Dios y dejar tu rebeldía. Y si eres creyente, tienes que arrepentirte delante de Dios por cuantas veces esa rebeldía tuya te lleva a pecar y a fracasar delante de Dios. Nadie está exento del arrepentimiento. ¿Por qué nos enseñó el Señor a orar? Perdónanos nuestras deudas, a los creyentes, sino porque tenemos muchas, ¿verdad? Así que nadie se excuse diciendo, yo no soy escogido, porque dice el libro de Deuteronomio que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y nadie sabe acerca de esas cosas secretas, pero sí dice la Escritura que las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Y en las reveladas están que todos debemos de arrepentirnos. El arrepentimiento, repito, forma parte de la vida del creyente de principio a fin. El ángel dijo a José que pondría a aquel hijo que nacería por nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Salvaría de sus pecados, no en sus pecados, sino de sus pecados, porque ese pueblo salvado sería cada vez menos pecador. ¿Pablo y Pedro no eran de la misma madera que Judas el traidor? ¿O no? Y decimos, sí, pero llegó un momento en las vidas de Pablo y de Pedro que mostraron que eran parte del pueblo elegido y llamado por Dios. Así que la segunda cosa que estoy diciendo, hay diferencia desde el punto de vista de Dios y la elección, y tiene que haber diferencia en cuanto a las vidas de los verdaderos creyentes. El verdadero creyente tiene que rechazar cada vez más el pecado, tiene que ser cada vez más sensible al pecado, tiene que ser cada vez más humilde por sus pecados, por las veces que cae, tiene que pedir cada vez más misericordia y perdón a Dios y más gracia para no seguir cayendo tantas veces. Y eso es algo visible, eso tiene que ser visible, porque para eso son los elegidos y santos, para eso. En tercer lugar, volvemos a Isaías. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que he dicho, diferencia en cuanto a Dios, diferencia en cuanto a las vidas. En tercer lugar, si por la rebelión de mi pueblo fue herido, esto implica que cualquier pecado merece herida. Y la herida que merece es la herida que tuvo el Señor, que no es más que la muerte. Tercera cosa que implica. Si el siervo, por la rebelión de mi pueblo, fue herido, implica que esa rebelión necesita, precisa, pide la muerte. Y aquí debo decir, si soy creyente, mi pecado, mi rebelión merece la muerte. Yo merezco morir por mi pecado y por mi rebelión. Eso debe decirlo todo el que forma parte del pueblo de Dios. Yo soy consciente de que merezco morir porque mi pecado merece la muerte. Y cuando vemos eso así, las cosas que nos suceden no las vemos tan duras ni tan extrañas. Cuando el Señor nos hace pasar por una enfermedad terrible, por una tribulación, por un problema muy grande, el creyente tiene que decir, si es que merecía mucho más, ¿de qué me voy a quejar si mi pecado y mis rebeliones merecían mucho más? Gracias a Dios que me ha salvado. Así que lo que venga, bienvenido sea, porque procede ya no de un padre airado, sino de un padre que me está disciplinando. Así hemos de ver los problemas. Dios dijo, el apóstol Pablo, carta a los Romanos, la paga del pecado es la muerte. ¿De qué pecado? De todos los pecados. De esos pecados, cada pecadillo pequeñito que uno considera, yo tengo que decir, pues cada pecadito mío merece la muerte. ¿No fue pequeño el pecadito de nuestros primeros padres? ¿Qué hicieron? Comer del árbol prohibido. Y eso fue, podemos decir, para que sucediera tanto, para que tuviera tantas consecuencias.
Dios se comprometió con su santidad y su palabra. Y Él dijo, ciertamente el día que de Él comieres, ciertamente morirás. Esa es la santidad de Dios, esa es la justicia de Dios y esa es la palabra de Dios. Y Dios no puede saltarse eso. Así que, para creyentes y para incrédulos, no consideremos ninguno que el pecado es una cosa ligera. No tiene importancia. Una mentirijilla, un engaño, cualquier cosa no tiene importancia. Cualquier pecado merece la muerte y no consideremos que el perdón es una cosa fácil, porque no es tan fácil. Pensadlo de otra manera, toda la miseria que hay en el mundo, ¿hay miseria en el mundo? La que conocemos y mucha más que no conocemos. ¿Hay enfermedades en el mundo? ¿Hay injusticias en el mundo? ¿Hay corrupción en el mundo? ¿Hay desastres naturales? Pues todo eso se debe al pecado. Así que no es el pecado cosa pequeña. No debo dar poca importancia a mis pecados. No debo decir mi vida en santidad no es importante, da igual viva como viva. No puedo decir, bueno, si caigo, Dios me perdonará, que para eso es un Dios perdonador. Sigo adelante. En cuarto lugar, la frase por la rebelión de mi pueblo fue herido implica también que ese pueblo no podía hacer nada para pagar por su rebelión. ¿Vemos qué implica eso? Mi pueblo porque Dios escogió, mi pueblo porque es un pueblo santo, mi pueblo que merecía morir y mi pueblo que no podía hacer nada para evitar esa sentencia de muerte, porque si pudiera haber hecho algo, Dios no hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Así que, ¿qué podía hacer ese pueblo elegido por Dios? Y decimos, nada. No podía hacer nada para quitar sus propios pecados, no podía hacer nada para no estar bajo la condena y bajo la ira de Dios. Y el verdadero creyente reconoce eso. Y dice, voy a la cruz con las manos, ¿cómo? Había un himno por ahí que decía eso. Con las manos vacías. O si queréis, más que con las manos vacías, con las manos llenas de muchos pecados. No podíamos hacer nada, ni los ángeles podían hacer nada, nada podía satisfacer a Dios. Y Dios nos dice cómo es el camino de esa satisfacción. Vamos a ver otro pasaje en Isaías capítulo 45. Isaías 45. Versículo 21. Isaías 45. Versículo 21. Leo el versículo entero. 45, Isaías 45, versículo 21. Dice, proclamad, 45, 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Está diciendo que esto lo sepa todo el mundo. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Dios? Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No hay otro, ni otro Dios justo, ni otro Dios salvador. Y por tanto, versículo 22, porque no hay otro Dios salvador, porque no hay otra forma de salvarse, porque el pueblo escogido por Dios no podía hacer nada para salvarse, por tanto, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Versículo siguiente, por mí mismo hice juramento. Y cuando Dios jura, ya dije en una ocasión que los juramentos de Dios que aparecen en la Escritura tienen todos que ver con nuestra salvación. Y Dios dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Palabras que se aplican al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses. Y se dirá de mí. Dios dice, se dirá de mí. Ciertamente en Dios está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados.
Vemos ahí otra vez la diferencia entre los pueblos. Unos vendrán a él y los otros serán avergonzados. Sigo con la frase del capítulo 53. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, implica que a pesar de que el pueblo no podía hacer nada, Dios seguía requiriendo el pago por los pecados. Es decir, Dios no podía eximir a su pueblo de lo que había dicho. Y lo que había dicho es que la paga del pecado es muerte. Así que el pueblo que Dios escoge para salvación desde el principio, para ser salvo y para no morir, no puede hacer nada, pero Dios sigue diciendo que ese pueblo debe morir, que él, su justicia, tiene que ser satisfecha. Y aquí de nuevo, si somos creyentes, debemos de decir, cuando Dios ha dejado a tantos millares de ángeles sin posibilidad de salvación, cuando ha dejado a tantos millares o millones de personas sin salvación, si yo formo parte de ese pueblo de Dios, si yo soy de los hijos que Él quería llevar a la gloria, si su decreto de elección estaba escrito y no puede ser borrado, y si al mismo tiempo mi nombre que estaba escrito en el libro de la vida, Dios estaba precisando que yo tenía que pagar por mi pecado, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puedo salir de la maldición bajo la que estaba? En sexto lugar, esto implica, por la rebelión de mi pueblo fue herido, que se necesitaba de un fiador. El pecado merece la muerte, yo no puedo pagar eso, porque si lo pago, muero, y entonces ya no soy salvo para vivir para siempre, necesito a alguien que lo haga por mí, y ese alguien es el fiador con mayúscula, alguien que pagara por los pecados. Y por eso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ponen estas palabras en boca del Señor Jesucristo. Palabras que digo ahora. Está en el Salmo 40 o en Hebreos capítulo 10. Dice el Señor, sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor dice, a la vista de que Dios tiene un pueblo, a la vista de que Dios me da un pueblo, a la vista de que el pecado merece la muerte, a la vista de que el pueblo no puede hacer nada para evitar esa muerte, y a la vista de que Dios sigue requiriendo la muerte, dice el Señor, sacrificio y ofrenda no te agrada. Dios rechaza esos sacrificios, aunque fueron instituidos por Él, porque su propósito era otro. Y el Señor dice, he aquí vengo. Como aquello no te agrada, he aquí vengo. Eso es lo mismo que decir tuyos eran y me los diste. ¿Veis que es lo mismo? El Señor le dice al Padre, tuyos eran y me los diste. ¿Y eso qué significa? ¿Para qué me los diste? Y dice el Señor, para que ninguno se pierda. No se perdió ninguno de los que me diste. Me los da para que no se pierdan. Y para que no se pierdan, ¿qué tengo yo que hacer? He aquí vengo para hacer tu voluntad. Y dice en la carta a los Hebreos, y en esa voluntad, ¿qué voluntad? La voluntad de Dios el Padre, la voluntad de Dios al elegir, la voluntad de Dios al salvar, la voluntad de Dios al castigar el pecado, dice el Señor, en esa voluntad que yo vengo a hacerla, somos santificados por la sangre de Cristo derramada de una vez y para siempre. Hemos de pensar, queridos todos, y asombrarnos ante la grandeza de nuestra salvación. Seguramente todos valoramos poco la salvación de nuestra propia alma y valoramos poco lo que es la salvación de cualquier persona. Así que finalmente la frase, por la rebelión de mi pueblo fue herido, implica que Cristo se comprometió voluntariamente, porque no serviría un fiador a la fuerza, se comprometió voluntariamente a llevar la maldición que nosotros teníamos, hecho por nosotros maldición, dice Pablo, para que la bendición de Abraham nos alcanzase a los creyentes. No había otro modo de satisfacer la justicia y la santidad de Dios, ni habría otro modo de que la misericordia de Dios llegara a los elegidos, no había otro modo
ni había otro modo de que brillara tanto su fidelidad. Y por eso dice Pablo en Romanos, entonces, si esto es así, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Vamos a seguir en rebeldía porque digo que soy creyente y soy del pueblo de Dios? Y dice Pablo, en ninguna manera. Así que hay un decreto de salvación con todo lo que implica y hay un decreto también de maldición para los que siguen en su rebeldía. En Cristo Dios muestra lo que aborrece el pecado, cualquier pecado. Y en Cristo muestra lo mucho que ama a su pueblo. Y las heridas de Cristo no son, como dicen algunos, para que nos den ejemplo de sufrimiento, de paciencia en el sufrimiento. Las heridas de Cristo, según estamos viendo, no es para que veamos cómo obedeció hasta la muerte de cruz. No, las heridas de Cristo fueron necesarias para que el pueblo elegido pudiera ser salvo. Esas son las heridas de Cristo. Ese es el modo pensado por Dios para que su justicia y su santidad fueran glorificadas y para que su gracia y su misericordia fueran engrandecidas. El modo, repito, para que Dios sea glorificado con sus atributos. Pero también, del mismo modo, es el modo que Dios ha pensado para que su pueblo proclame la justicia y la santidad de Dios y para que su pueblo muestre la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas. Es el mismo método, es el mismo plan, lo vemos. Para glorificarse Dios a sí mismo salvando, pero la salvación implica ahora que el pueblo de Dios lo glorifica con esos mismos atributos que Dios se ha glorificado. De gracia recibisteis, dad de gracia. Misericordia, juicio sin misericordia se hará aquel que no practique misericordia. Es el pueblo de Dios el que tiene que mostrar ahora la justicia de Dios, la santidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿Entendido todos? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Digo unos pensamientos finales a modo telegráfico. Me detengo muy poco. Unas consideraciones ya finales con todo esto. En primer lugar, seas creyente o seas incrédulo, no te tomes a la ligera estas cosas que acabas de oír en esta mañana. Estas son cosas grandiosas que nadie debe tomarse a la ligera. Es la base de nuestra fe, si somos creyentes, es la base de nuestra confianza, es la base de nuestra seguridad. La segunda cosa, no esperes bendiciones de Dios si sigues en rebeldía. No puede haber bendiciones de Dios para los rebeldes, porque Dios no puede premiar la rebelión, no puede premiar el pecado. Segunda cosa, porque si no, no haría falta de que Cristo hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? Lo digo de otra manera. Algunos dicen, bueno, pues voy a enmendar un poco mi vida. Voy a empezar a dejar de hacer lo malo y voy a empezar a hacer el bien. Y voy a empezar a hacer cosas, algunas o muchas cosas de lo que me dice la Escritura. Pero si para esa persona Cristo no es fundamental, Cristo no es esencial, Cristo no es la base de eso que quiere enmendar y de por qué va a empezar a vivir en santidad, esa persona aún está en rebeldía y todavía no es creyente. ¿Lo entendemos, verdad? Cristo es la piedra angular, Cristo es el cimiento donde tenemos que levantar la casa, Cristo es el fundamento sobre el que hemos de construir lo que sea. Si no es que no somos creyentes, todavía seguimos en rebeldía a pesar de que estemos mejorando un poco. La tercera cosa, ¿cómo mostramos los creyentes nuestra deuda de gratitud a Dios si por la rebelión de mi pueblo fue herido? Y decimos, viviendo en santidad, esforzándome por obedecer hasta la más mínima jota, la más mínima tilde de la ley de Dios, porque todo es importante, todo pecado es importante. Cuarta cosa, lo digo casi todos los domingos, hemos de examinar nuestra fe. Máxime cuando la palabra nos dice de muchas formas que siempre habrá cizaña en medio del trigo. Estamos llamados a examinar una y otra vez nuestra fe. Quinta cosa, hemos de vigilar nuestras vidas porque es fácil que los falsos creyentes nos intenten arrastrar a su modo de vivir. Si hay cizaña en medio del trigo, la cizaña seguirá viviendo como cizaña.
Y es fácil de que los creyentes nos dejemos arrastrar por no chocar, por no enfrentarnos, por no exhortar, por no amonestar, porque no nos digan que no hay que ser tan fanático, ni hay que hacer las cosas tan a rajatabla, podemos dejarnos llevar por ello. Cuidado, hermanos, porque los pecados tienen importancia. La sexta cosa, ahora vamos a tomar del pan y del vino. Y dice el Señor que lo hagamos dignamente. Pues evidentemente nadie que siga en rebelión debe tomar del pan y del vino. Nadie que siga en rebeldía a Dios porque no conoce a Dios, ni nadie que siga en rebeldía, podemos decir, pasajera a Dios, porque tiene pecado oculto en su vida o porque tiene cosas con sus hermanos. Porque si lo hacemos indignamente, juicio, comemos y bebemos para nosotros. Y la última cosa, os voy a pedir a todos ahora, la más inmediata, vamos a estar un momento en oración, cada uno para su interior pensando en estas palabras. Por la rebelión mía, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. Y eso implica que Dios me eligió, que yo tengo que vivir en santidad, que mi pecado merece la muerte, que yo no podía hacer nada, que Dios seguía requiriendo el pago, que necesitaba un fiador y que el fiador no puede ser otro más que Cristo. Pues antes de continuar vamos a orar todos un momento, queridos, vamos a orar.